El hermano Adrián había ya adelantado que el día de hoy vamos a continuar con el estudio de la carta de Pablo a los Filipenses y nosotros vamos a retomar precisamente donde quedamos la semana pasada. Así que vamos inmediatamente a nuestras Biblias. Vamos a leer nuevamente algunos versículos del capítulo 3 de la carta de Pablo a los Filipenses y estos versículos son del 1 al 4. Así que por favor síganme con sus vistas estos primeros 4 versículos. Dice así: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús. No teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Hasta allí nomás la lectura. Vamos a tener un momento de oración. Muchas gracias, Padre, por permitirnos esta mañana llegar temprano, tener un tiempo de comunión, de coinonía con nuestros hermanos alrededor de la mesa, de los alimentos. Muchas gracias, Señor, por la participación en común de este desayuno. También gracias, Padre, por poder tener coinonía en la cena del Señor, el poder participar juntos de la misma sangre y del mismo cuerpo derramado y ofrecido por nosotros en la cruz. Y ahora, Señor, te agradecemos porque podemos tener coinonía en el estudio y en el aprendizaje de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a participar juntos de este conocimiento tuyo y sobre todo del ejercicio de obediencia a tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a retomar, como les decía, nuestro estudio de la semana pasada y para ello vamos a recordar 3 cosas. Vamos a recordar 3 cosas. Y lo primero que vamos a recordar es que Pablo, a partir del capítulo 3 de esta carta a los Filipenses, él está comenzando una nueva sección en su carta. Y tal como dijimos la semana pasada, con esta frase, por lo demás, hermanos, que leemos en el versículo 1 del capítulo 3, Pablo está indicando que todavía quedaban muchas cosas que él quería enseñar, cosas que él quería comunicar en este escrito. Así que Pablo está iniciando una nueva serie de pensamientos, pero no es que está olvidando las cosas que dijo antes, sino que va a continuar de alguna u otra manera hablando del Evangelio, de la participación en común, de la unidad, por supuesto que sí, pero con una nueva perspectiva. Y de hecho, este nuevo pensamiento se extiende hasta el versículo 7 del capítulo 4, porque en el versículo 8 leemos una vez más la frase, por lo demás, hermanos, que indica una nueva serie de pensamientos, pero ahora para poder terminar su carta. Eso en primer lugar. Pablo está iniciando una nueva serie de pensamientos. En segundo lugar, y también en conexión a lo que él tiene que decir, Pablo a partir de este capítulo comienza a abordar varias cosas respecto a la justicia que Dios nos da solo por gracia, por medio de la fe en Jesucristo. Pablo va a comenzar a tratar este tema de la justicia que Dios nos da solo por gracia, por medio de la fe en Jesucristo. Y de hecho, como tal vez recordarán la semana pasada, yo les comuniqué, les dije que había una buena ilustración que nos puede ayudar a entender un poco estos énfasis, estos giros de Pablo en su carta. Y esta ilustración es imaginarnos que Pablo está mirando las distintas caras de un diamante. Este diamante le pusimos el Evangelio, es el diamante del Evangelio, y Pablo está mirando cómo es que las distintas caras del Evangelio nos dan a conocer distintas ideas o también verdades. Así que una vez que Pablo ya miró el Evangelio desde la perspectiva del gozo que trae la unidad y la participación en el avance del Evangelio, y luego de hablar también acerca de los deberes que nos tenemos los unos a los otros, en el ejemplo de Cristo que encontramos en el Evangelio, ahora en este capítulo Pablo va a mirar esta cara del diamante que deja relucir toda la belleza de la justicia que Dios nos da solo por gracia, por medio de la fe en Jesucristo. Ahora, dentro de este contexto, lo tercero que tenemos que recordar antes de comenzar nuestro estudio es que desde el versículo 1 hasta la primera parte del versículo 4 que acabamos de leer, Pablo va a estar exhortando a sus hermanos a gozarse en el Señor.
Esa es la exhortación principal y también la base teológica de todo lo que sigue a continuación. Hermanos, gócense en el Señor. La justicia que Dios nos ha dado en Cristo es por fe y para fe. Gócense en el Señor, no depositen su confianza, no se gocen en las obras de la carne, no depositen su confianza en las cosas temporales. Ahora, Pablo comienza a tratar este asunto de gozarse en el Señor, de disfrutar de la justicia que Dios nos da solo por gracia, por medio de la fe, versus la confianza en la carne. Pablo está abordando este contraste, no porque de repente se le ocurrió decir algo y dijo, bueno, voy a escribir acerca de este tema, no, sino que Pablo comenzó a tratar este tema porque él sabía muy bien que entre los filipenses todavía quedaban algunos hombres que estaban fascinados con la ley, estaban amando tanto los ritos que intentaban de todas maneras poder atraer a los creyentes a seguir la obediencia de la ley y la confianza de la justicia que podría obtener uno por esta obediencia a la ley, específicamente la circuncisión. Estos decían que esta señal, marca en el cuerpo, constituía una mejor señal de una nueva relación con Dios. Hermanos, estos hombres a quienes Pablo llama malos obreros y mutiladores del cuerpo, estaban intentando ingresar sus enseñanzas dentro de la iglesia tal como lo harían perros de la calle, no domesticados, perros salvajes podríamos decir, que a punta de mordiscos, de ladridos, de gruñidos, estaban intentando atraer a la mayor cantidad de creyentes a sus costumbres, sus ritos y mutilaciones del cuerpo. Sin embargo, Pablo le dice claramente a los filipenses, hermanos, gócense en el Señor. No descansen en las obras de la carne, no confíen en estas cosas, en estos ritos, sino que descansen y confíen totalmente en Jesucristo y en la gracia de Dios. Conténtense en el Señor, gócense en Él, depositen su confianza en estas cosas. Ahora, puede ser que sea atractivo, también decíamos esto la semana pasada, puede ser que los argumentos, que la idea de tener una marca en el cuerpo que nos ayuda a recordar que tenemos una relación con Dios puede ser atractivo. Y recuerdan que la semana pasada dijimos algo así, de repente un creyente, alguno de nosotros se levanta un día en la mañana y dice, Señor, he pecado tanto, soy tan infiel, ni siquiera quiero ir a la iglesia esta mañana aunque haya un desayuno rico, no quiero ir. ¿Qué me pasa? ¿Seré o no creyente? Y si tuviésemos una marca, algo como un estampado que Dios puso aquí y decir, pero si soy creyente, ¿verdad? Qué tranquilidad, ¿no? Qué bueno. Es atractiva la idea de tener una marca, en el caso de los hombres, una circuncisión que nos recuerde una relación con Dios. Sin embargo, Pablo les dice, gócense en el Señor. No se fíen de una marca o de una obediencia o de la justicia, sino que la gracia de Dios es suficiente. La gracia de Dios es suficiente y cualquier otro factor que intente añadir a la gracia de Dios, entonces convierte la gracia en obra y no es gracia. En cambio, Dios nos dio su justicia en Cristo solo por gracia, por medio de la fe, para fe y por fe. Así que los creyentes no deben abrazar a la gracia de Dios y a la vez confiar en las obras de la carne. Esto sería una contradicción de tamaño colosal, podemos decir. Los creyentes no deben abrazar la gracia de Dios y a la vez confiar en estas cosas que nos aseguran de alguna manera tener una relación con Dios. No, un verdadero hijo de Dios no debe argumentar ni su justificación ni su nueva relación con Dios porque lleva o no lleva una marca en el cuerpo, sino que la mejor evidencia de su salvación y su nueva relación con Dios, según vemos en el versículo 3, es su dependencia al Espíritu Santo y a la vida nutrida por el Espíritu Santo y también su jactancia solo en Cristo. Esto constituye una mejor evidencia de una nueva relación y justificación dada por Dios.
La mejor señal de que hemos sido justificados y que tenemos una nueva y santa relación con Dios por medio de Cristo es que ahora servimos y adoramos por el Espíritu Santo, quien es el sello de Dios en nuestras vidas y que según Él nos lleva a gloriarnos solo en el Señor. Esa debería ser la mejor señal, la mejor garantía de que somos hijos de Dios. De que estamos sirviendo, viviendo en conformidad a la vida que Dios quiere que nosotros vivamos y no por nuestras fuerzas, sino por el poder, por la gracia de Dios y la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Ahora, es posible que todos estos argumentos no sean suficientes, así que Pablo va a comenzar, ahora a partir del versículo 4, va a comenzar a hacer mucho más evidente cuán importante es el confiar en la justicia de Dios y no confiar en las obras de la carne. Y para que este contraste sea mucho más claro, va a tomar Pablo la iniciativa de presentarse a sí mismo como ejemplo de uno que tenía mucho de qué confiar. Y ponga atención en esto, porque Pablo en realidad tenía mucho de qué confiar en la carne. Mucho. Si su justificación o su nueva relación con Dios dependiera de la circuncisión o las obras de la ley, entonces Pablo tenía muchas razones para estar confiado. Muchas razones para levantarse esa mañana y decir, pero yo soy súper obediente a la ley, yo he cumplido con todos los ritos, yo tengo la marca de la circuncisión, así que yo sí o sí tengo una relación con Dios. Pablo tenía mucho de qué jactarse en ese sentido. Sin embargo, una vez que Dios le alcanza camino a Damasco y le hace ver claramente el Evangelio, este Evangelio de la gracia, allí Pablo pudo comprender que su salvación, su justificación y su relación con Dios no dependían de una marca en el cuerpo, sino dependían solamente de la obra de la justicia de Dios que es por gracia, por medio de la fe en Jesucristo. Y de hecho, pensando en esto, vamos a hacer la siguiente pregunta a nuestro texto para poder encaminar nuestras ideas y también encaminar el estudio en algunos de los versículos del capítulo 3. Y la pregunta a nuestro texto es la siguiente. ¿Qué dice Pablo sobre confiar en la carne versus confiar en la justicia de Dios? Antes nos habíamos hecho la pregunta, ¿qué dice Pablo acerca de gozarse en el Señor versus confiar en la carne? Pablo responde diciendo, gócense en el Señor. Ahora nos hacemos la pregunta, ¿qué dice Pablo acerca de confiar en la carne versus confiar en la justicia de Dios? Esa es la pregunta y la respuesta específicamente la vamos a encontrar en los versículos 4 al 11. Vamos a retomar la lectura entonces de los versículos 4 al 11, pero antes voy a leer el versículo 3 porque nos da el contexto. Dice, porque nosotros somos la circuncisión, hablando de la salvación, de la obra de Dios en nuestros corazones, que da garantía de que somos sus hijos. Y de hecho aquí vienen las evidencias. Los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Ahí están las evidencias de que somos de la circuncisión. Versículo 4. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Y con esta frase, Pablo va a introducir lo que dirá sobre la confianza en la carne y sobre lo que es la confianza en la justicia de Dios. Sigue así. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia y en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdidas por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte,
si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Vamos a comenzar con la primera parte de esta pregunta. ¿Qué dice Pablo sobre confiar en la carne? Aquí Pablo continúa con la idea de esta enseñanza de los judaizantes que intentaban que los creyentes confiaran en la obra de la ley, ¿cierto? En la circuncisión. Bueno, a partir del versículo 4, Pablo dice que si su gozo, si su gloria, si su servicio, si su relación con Dios, si su adoración o seguridad de salvación dependiera de las obras de la carne, y específicamente hablando de la circuncisión y todo lo que significa ser judío, entonces él tendría razones suficientes para confiar. Pablo tendría razones suficientes para estar confiado. Si alguno piensa, verso 4, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Y aunque a nosotros nos pudiese parecer un poco soberbio lo que Pablo está diciendo, porque Pablo está levantándose por sobre todos los de su época, aunque a nosotros nos pudiese parecer un poco soberbio, miren, en los versículos 5 y 6, Pablo comienza a presentar un listado de 7 argumentos que de alguna manera sustentan su confianza en la carne, quedando en evidencia de que en realidad él no estaba exagerando. Pablo no estaba exagerando al decir, yo tengo mucho de qué confiar. Y de hecho, si entre nosotros hubiera un judío tradicionalista, entonces dirías, sí, es verdad, si es lo que Pablo está diciendo es cierto, entonces él tendría mucho de qué confiar. Ellos podrían asegurar con Pablo de que él efectivamente tenía garantizada, digamos, su relación con Dios, su justificación, su salvación, etcétera, por lo que él tenía. Ahora, como nosotros no somos judíos y no tenemos esa tradición, necesariamente tenemos que entender y explicar un poco de qué está diciendo Pablo. Así que partamos con el hecho de que Pablo está diciendo, en cuanto a estos 7 argumentos, en primer lugar, Pablo está diciendo que él no se convirtió al judaísmo, que era una de las cosas que estaban buscando los judaizantes. Pablo no se convirtió al judaísmo, más bien Pablo nació dentro de una cuna judía y al 8º día fue circuncidado. No para ser prosélito de los judíos, para querer seguir la religión, sino que él fue circuncidado dentro de la tradición. Y esto ya marca una gran diferencia con todos aquellos que se habían circuncidado, que habían seguido el judaísmo como parte de una tradición ya de adulto. Pablo dice, no, yo ya tengo una diferencia con ellos, yo nací dentro de una cuna judía. En segundo lugar, Pablo dice que su linaje, por linaje, pertenece al pueblo de Dios y por lo tanto tiene derecho por nacimiento de ser miembro del pueblo del pacto. Y también esto marca una diferencia. Nació judío en una cuna judía, fue circuncidado y por derecho de nacimiento, por herencia, entonces él ya es parte de este pueblo. No como aquellos que eran gentiles, que no eran judíos y que tenían que pasar por un proceso ya de grandes. En tercer lugar, Pablo dice que él pertenece a la tribu de Benjamín. Y la tribu de Benjamín es muy importante porque en primer lugar fue de donde salió el primer rey de Israel. Y en segundo lugar, la tribu de Benjamín fue la única tribu que se juntó a la tribu de Judá para ser fieles al pacto que Dios había hecho a David. Las otras 10 fueron esparcidas, las otras 10 perdieron inclusive la pureza de su linaje, salvo Judá y salvo Benjamín. Así que él era parte de una tribu muy, muy buena, muy, muy pura. Por lo que en cuarto lugar, Pablo dice que esto le daba el honor de ser reconocido como hebreo de hebreos. Hebreo de hebreos, nacido de un linaje puro dentro del celo por las tradiciones, hebreo de hebreos. Si todos fuésemos hebreos, bueno, aquel que pertenece a una de estas 2 tribus, aquel que fue circuncidado, aquel que ha cumplido con todos los ritos desde la antigüedad, entonces es hebreo de hebreos. Ahora bien, en quinto lugar, la confianza de Pablo en la carne no solamente fue por herencia. Es decir, no solamente Pablo podía confiar de que él había nacido en una familia, de que sus padres lo habían circuncidado, de que él pertenecía
digamos, por, entre comillas, casualidad en una de las tribus más importantes, sino que Pablo también está diciendo que él mismo, por sus esfuerzos, por su dedicación, fue uno de los fariseos más celosos de su época. No solo por casualidad haber nacido en la tribu correcta, en el tiempo correcto, sino que él fue, por esfuerzo propio, uno de los celosos más celosos. Se entregó en cuerpo y en alma al estudio tradicional de la ley. En sexto lugar, y aunque suene un poco extraño que esto forme parte de la confianza de Pablo en la carne, su celo por la ley y por sus tradiciones le llevó a perseguir la iglesia, que en aquel tiempo era considerada una de las amenazas al tradicionalismo, a la ley, a las costumbres. Pablo llegó a perseguir a la iglesia. Ahora, este sexto argumento tiene una nota de ironía también. Pablo va a hablar varias cosas con un tono bien irónico, y sobre todo porque estaba refiriéndose a los mutiladores, a los perros, ¿cierto? A los judaizantes, ¿cómo les llama? Y tiene esta nota de ironía porque estas personas que estaban intentando ingresar a la iglesia y ganar adeptos, de alguna otra manera estaban persiguiendo la verdad, estaban persiguiendo a la iglesia, estaban persiguiendo la fe. Bueno, Pablo les dice, aún en esta persecución yo fui mejor que ustedes. Yo perseguí a la iglesia por celo. Y según este celo, perseguí, arresté, arrastré y estuve presente en la muerte de los creyentes. Así que hasta en esto puedo decir que soy superior. Y bueno, finalmente Pablo dice en séptimo lugar que en cuanto a su conducta y vida, según los parámetros de la justicia, de la ley, su hoja de vida estaba sin manchas, irreprensible. Con ello no estaba diciendo de que él vivió una vida perfecta, sin pecado, no estaba diciendo eso. Él estaba diciendo de que Pablo cumplió meticulosamente todos los ritos y todos los estrictos mandatos de la ley, incluyendo cuando pecaba. Y cuando pecaba, entonces iba y seguía los ritos de purificación que debía. Así que en cuanto a la confianza en la carne, Pablo dice que si su gozo, si su gloria, si su servicio, si su relación o adoración a Dios dependieran de las obras de la carne, entonces yo tengo la ventaja, dice Pablo. Yo tengo la ventaja. Si comparamos hojas de vida, para llevarlo un poco al contexto de hoy, yo nací en una familia cristiana, mi padre es pastor, desde chiquitito he asistido a los cultos. No hay culto que yo recuerde que mi papá no me hayan llevado. Me aprendí la Biblia de muy chiquitito, me sé muchos versículos, me sé todos los coritos. Comparemos hojas de vida. Usted, hermano, que conoció al Señor de grande, yo nunca estuve en una fiesta. Y cuando quería, pedía perdón, a los 12 años. De alguna manera Pablo está diciendo, yo tengo la ventaja. Yo tengo la ventaja. Sin embargo, toda esta lista de confianzas carnales y ganancias ante los ojos de los hombres no tienen valor alguno cuando se comparan a las bendiciones que Dios nos ofrece solo por gracia, por medio del Evangelio. No tienen comparación. No tienen comparación. Todas estas obras de la carne no tienen valor ante la gracia de Dios ofrecida por medio de este precioso diamante llamado el Evangelio. Y es más, preferir estas ventajas de la carne antes que la justicia de Dios es el peor negocio que un hombre puede realizar en esta vida. Preferir estas cosas temporales es, por decirlo en un modo comercial, es el peor negocio que alguien puede hacer. Es el peor negocio. Usando un lenguaje un poco más directo y firme, Pablo escribe a los Gálatas en el capítulo 3 diciendo que es demasiado necio. Es una locura, es una tontería huir de la gracia para abrazar las obras de la ley.
Más adelante, en el capítulo 5 de esta misma carta, Pablo dice que justificarse por las obras de la ley es caer de la gracia. Abrazar la gracia de Dios y su justicia está acá arriba. Querer abrazar las cosas que son temporales, humanas, obras de la carne, está abajo. Es caer de la gracia. Es buscar cosas de menor valor. Confiar en las obras de la carne y no en la gracia del Evangelio de Dios es la peor inversión espiritual que un creyente o una persona pueda hacer. Y de hecho, siguiendo con esta misma metáfora financiera, Pablo va a escribir ahora en los versos 7 al 11 cuál es en el Evangelio el balance que realmente tiene una medida justa. Pablo va a poner todas estas cosas ahora en una balanza y va a empezar a decir, ok, ¿cuál de las dos tiene más valor? Vamos a volver a nuestras Biblias, nuevamente, versículo 7. Dice, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdidas por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. Quedémonos allí un momento. Y fíjense, hermanos, cómo el apóstol vuelve a poner su mirada en el precioso Evangelio, en este diamante precioso, después de haber contemplado hace unos segundos el carbón de las obras humanas. Después de mirar eso, pone su vista en Cristo y en el gran tesoro del Evangelio, e inmediatamente todo lo demás adquiere su peso justo, adquiere su valor. Usando nuevamente la metáfora financiera, todas las cosas vuelven a su precio justo, sin inflación, sin deflación, ni más ni menos, sino que al contemplar la gracia de Dios en la justificación, las obras de la carne y todo lo que tenga valor ante los ojos de los hombres, realmente adquiere su precio apropiado. Y con ello, hermanos, Pablo no está diciendo que todo lo que vivió antes fue un desperdicio. No. Pablo no está usando absolutos acá para decir que todo lo que él hizo, por ejemplo, el seguir obediente a la ley, mantener un sistema de purificación correcta, de obediencia a las Escrituras, él no está diciendo que todo eso fue un desperdicio per se. No está diciendo eso. El haber asistido como niño a la iglesia de pequeño, el haber nacido en una familia cristiana, el haber escuchado el Evangelio de pequeño, no es un desperdicio. No, ese no es el punto. Ese no es el punto. Pablo está diciendo en realidad que estas cosas que para él antes tenían valor, ahora las ha estimado como pérdidas, ahora las considera por basura, por haber hallado en el Evangelio algo mucho más precioso, por haber hallado en el Evangelio la preciosa justicia de Dios que es por la fe, solo por gracia. Ahora, para entender un poco más este contraste que está haciendo y este abandono de Pablo a la confianza en la carne, yo quisiera presentar 3 razones por las que Pablo dice que él confía mucho más en la justicia de Dios que en las obras de la carne. Y la primera razón para ello es que Pablo ahora ama mucho más a Cristo que todas esas cosas que alguna vez ocuparon un lugar importante en su vida. ¿Por qué Pablo mira estas cosas que son buenas como sin valor? Porque ahora ama mucho más a Cristo. Pablo ama mucho más a Cristo que cualquier otra cosa. Y fíjense, cuando él tuvo que escoger entre confiar en las obras de la carne y amar a Cristo, con mano firme, sin dudar, él comienza a decir en el versículo 8, por amor de Cristo lo he perdido todo. No vemos a Pablo titubeando, así como, yo quisiera amar a Cristo, pero también quisiera... No, por amor de Cristo lo he perdido todo.
entre el orgullo de mi posición, entre mi fama, lo que más amo, lo que me gusta, en lo que estoy convencido, de todo lo que pienso, entre todas estas cosas y Cristo, yo amo más a Cristo, dice. Yo amo más a Cristo. Ahora bien, su amor por Cristo no fue lo único que ayudó a determinar a Pablo el valor entre lo que es temporal y lo que es eterno, sino que Pablo, al mirar a Cristo, a poner su vista en Él, no solamente lo amó, sino que en segundo lugar también valoró el relacionarse con Jesús como el bien más preciado que jamás podría alcanzar. Pablo deseó relacionarse con Jesús como el bien más preciado que jamás podría alcanzar. Miren, verso 8 nuevamente. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura. Hermanos, al mirar a Cristo y todo lo demás, Pablo amó más a Cristo y elevó el relacionarse con Él por sobre todas las otras cosas. Todo lo demás, basura. Todo lo demás, basura. Literalmente, excremento, desecho sin valor. Y de hecho la palabra griega que Pablo usa para referirse a esto hasta suena feo. Skubala. Esa es la palabra griega, skubala. Todo lo demás, skúbala. Versus amar a Cristo. Versus relacionarme con Él. Y cómo no, hermanos, si estamos hablando de establecer una relación viva, íntima, consciente con el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cómo no va a decidir amar a Cristo y relacionarse con Él por sobre todas las cosas si estamos hablando de conocer y relacionarse con Jesucristo, su Señor, su Salvador? Aquel que se ofreció totalmente para poder darle la salvación. Y por supuesto, hermanos, aquí no estamos hablando de conocimiento en términos de información, no es eso. No estamos hablando de conocer qué hizo Jesús o qué fue lo que hizo Jesús. No, eso en realidad lo puede hacer cualquiera, hasta los inconversos. Hay incrédulos que conocen más que un creyente acerca de lo que hizo Jesús o que lo que dijo Jesús. Así que no estamos hablando de mera información. Aquí estamos hablando de este conocimiento profundo, personal, de el relacionarse con Jesús por medio de la experiencia. Y esta relación queda claramente evidenciada por la vida transformada de aquel que se relaciona con el Señor. De eso estamos hablando. Conocer a Jesús. Y es más, tener esa relación viva e íntima con Jesús es ganar a Cristo, en las palabras de Pablo. Ser rico en Cristo es tener una relación íntima, viva, real con el Señor. ¿Y con qué propósito? Con el propósito de que Cristo sea hallado en mi forma de ser, en mi conducta, en mis palabras. Yo poder ser hallado en Cristo. En otras palabras, con el fin de que mi vida sea considerada un reflejo de la vida de Cristo. Pablo deseaba eso. Relacionarse de tal manera con Jesús, de modo que Él fuese hallado en la vida, en la conducta, en las palabras, en la forma de vivir y de morir de Cristo. Ahora, yo no puedo leer sus mentes, hermanos, qué están pensando en este momento. Tal vez todavía estamos pensando en el desayuno. Pero miren, si esto no está tocando la fibra de tu corazón, hermano, me cuesta pensar ahora mismo en algo que podría llevarte a reflexionar en todo lo que nosotros tenemos y hallamos en Cristo. Pablo tenía humanamente mucho más que perder que nosotros, sobre todo por el contexto en el cual él se encontraba. Él tenía mucho más que perder, pero aún así nuestro hermano Pablo decidió escoger a Cristo antes que todo lo demás. Él decidió seguir al Señor. Él decidió tener una relación diaria e íntima.
Él decidió ser un reflejo de la vida, de la obra, de la muerte de Cristo. Ahora bien, el impulso de Pablo por dejar todo y seguir a Cristo no era el temor a perder la salvación. Eso no fue lo que impulsaba a Pablo. Pablo no estaba siguiendo al Señor porque decía, bueno, si yo entonces no sigo al Señor, voy a perder esta salvación que he recibido. No. Y de hecho, ese no es el sentido de las frases que leemos dentro de nuestro texto, las cuales hallamos, por ejemplo, ganar a Cristo. No estaba pensando en ganar a Cristo como para alcanzar salvación. Cuando dice ser hallado en Él, tampoco estaba hablando de salvación. A fin de conocerle, tampoco está hablando de salvación. Aquí no estamos hablando ni de salvación ni de perdón de pecados. Lo que Pablo más bien está diciendo es que él anhelaba grandemente el poder ser identificado con el Señor, poder reflejar su vida la vida de Jesús por medio de su vida. Y de ser necesario, que pudiese morir así como Cristo murió. Toda su confianza en la carne, las que antes tenían mucho valor para él, ahora las ha considerado como pérdidas. Ahora ama a Cristo por sobre todo. Ahora eleva el relacionarse con Él sobre todas las cosas. Y en tercer lugar, como estamos diciendo, Pablo quería identificarse de tal manera con su Señor que su vida sea un reflejo de la vida de Jesús y su muerte también sea un reflejo de la muerte de Jesús. Retomemos el verso 9. Dice, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. En otras palabras, Pablo estaba diciendo en estos versos que él no quería vivir una vida de rectitud simplemente por las exigencias de la ley. Eso en realidad ya lo había cumplido. En cuanto a la ley, irreprensible. Él ya había cumplido con las exigencias, con esta norma de vida que hallaban en la ley y en las tradiciones. Pablo ya lo había alcanzado. Por eso lo deja atrás. Y él dice, mi mayor anhelo es vivir en conformidad con la justicia que ahora tengo en Cristo, que me ha sido dada por gracia, por medio de la fe, de modo que yo ahora quiero ser hallado en Cristo Jesús, viviendo como Él vivió, hablando como Él habló y muriendo, si es necesario, como Cristo lo hizo. Y en este sentido, los versículos 10 y 11 constituyen una resolución, la determinación final de Pablo, ya que el objetivo y meta es conocerle, dice. Y como dijimos, no información, no solamente lo que Jesús hizo. Vivir de tal manera, relacionarse de tal manera que Él pueda experimentar en su propia vida el poder de la resurrección y la misma participación de los padecimientos que Cristo sufrió, llegando a ser semejante en su muerte, si es que de alguna manera Dios quiere que Pablo muera por la causa de Cristo, y de esta manera levantarle también de los muertos para reunirle con Él. Esa era la resolución de Pablo. Yo no quiero vivir según la norma de las tradiciones. Yo quiero vivir según la justicia que ahora tengo de Dios y que me exige modelar la vida de Cristo. Así que, ante la pregunta, ¿qué dice Pablo sobre la confianza en la justicia de Dios, que es por la fe, versus la confianza en las obras de la carne? Bueno, Pablo dice que confiar en la justicia de Dios lo es todo. En palabras sencillas, lo es todo. Confiar en la justicia de Dios, esa que es por gracia, por medio de la fe en el Evangelio de Cristo, lo es todo. Y cuando Pablo pudo comprender, pudo observar este gran tesoro del Evangelio, entendió que su salvación, que su justificación, que su relación con Dios no dependían de lo que sus padres le dieron como herencia, no dependían de lo que él hizo por su celo por las tradiciones y la ley, no, sino que dependían 100% de la obra de Dios
que dio solo por gracia, por medio de la fe. Y ante eso, como respuesta a estas cosas, Pablo resuelve 3 cosas. Primero, nada más tiene valor que amar a Cristo por sobre todo. Segundo, nada tiene más importancia que elevar el conocimiento de Cristo y una íntima relación con Él por sobre todas las cosas. Y tercero, nada puede compararse con el propósito de vivir imitando a Cristo, ya sea que padezca por la causa de Cristo, ya sea que viva como Él o ya sea que muera. Sea como sea, su meta, su propósito y el propósito de todos los creyentes, hermanos, de todos nosotros, es ser más como Cristo. Es ser más como Cristo. Vamos a quedar hasta acá con nuestro estudio, pero antes vamos a reflexionar con una pregunta y también les voy a compartir un versículo para memorizar. Y la pregunta para reflexionar es esta. ¿Estás amando a Cristo sobre todas las cosas? Toma un par de segundos para hacer un escaneo de tu vida. Y no te vayas muy atrás. Ayer, antes de ayer, esta semana. ¿Estás amando a Cristo por sobre todas las cosas? ¿Has resuelto en tu vida esto como un principio? Yo voy a amar a Cristo por sobre todas las cosas. ¿Estás elevando tu relación con Cristo sobre todas las cosas? El amar a Cristo también implica el relacionarse con Él. Eso es obvio, ¿no? Yo amo a mi esposa, voy a hacer el esfuerzo de relacionarme con ella, de hablarle, de conversar, de escuchar, de cuidar. ¿Tú crees que es distinto con Cristo? Por supuesto que no. Si amas a Cristo, entonces relacionate con Él. Pero ¿estás elevando esa relación por sobre todas las cosas? ¿Estás apuntando al propósito de imitar a Cristo por sobre todas las cosas? Si hablamos de cuál es tu meta el día de hoy, el día de mañana o dentro de 10 años más, si el Señor te da vida, ¿cuál es tu meta? ¿Ser más como Cristo? ¿Alcanzar cierto éxito? ¿Alcanzar una carrera? ¿O obtener ciertos privilegios? ¿Que te vaya bien en lo que estás haciendo? ¿No enfermarte? ¿Cuál es tu meta? Hermanos, nosotros no podremos gozarnos en el Señor sin antes soltar lo que tiene solo un valor temporal. No vamos a poder gozarnos en el Señor si antes no soltamos cosas que son temporales. Y no estoy hablando acá de que ya, mañana nos vamos todos a un monasterio y nos volvemos ascetas, no. Aquí estamos hablando de confiar en Cristo y estar satisfecho en Él. Y aunque falte todo lo demás, aunque no queremos que falte, pero aunque faltara todo lo demás, si tenemos a Cristo lo tenemos todo. ¿Estás satisfecho de esa manera en Cristo? Difícilmente, hermano, vamos a amar a Cristo si nosotros estamos amando otras cosas. Difícilmente te gozarás en el Señor si todavía tú estás poniendo tu relación con Cristo debajo de un listado de actividades del día a día. Difícilmente te gozarás, difícilmente amarás al Señor si estás poniendo tus afanes diarios como primer lugar y último lugar el relacionarte con el Señor. Difícilmente estarás satisfecho en Cristo si tu meta es otra cosa que no sea imitar a Cristo. Ahora, si el día de hoy tú te sientes identificado con estas cosas, como uno que realmente no ha puesto como meta de su vida a Cristo, entonces te puedo dar este consejo. Vuelve a mirar la belleza del Evangelio. Vuelve a contemplar este precioso diamante desde sus distintas caras. Mejor dicho, vuelve a mirar el gran tesoro que hallamos en la justicia que Dios nos da solo por gracia, por medio de la fe en Jesucristo. Vuelve a mirarlo.
Tal vez lo viste hace mucho tiempo y te gozabas, lo disfrutabas, estabas allí mirándolo. ¡Uy, qué precioso el Evangelio! Pero pasó el tiempo y ya no lo ves. Vuelve a las Escrituras, vuelve al Evangelio, disfruta. Y si el Espíritu Santo está en ti y quieres jactarte solo en Jesucristo, entonces te animo también a resolver en tu vida, la resolución de tu vida, sean, al igual que Pablo, 3 cosas. Primero, amar a Jesucristo sobre todas las cosas. Van a entrar muchas cosas en competencia, hermanos. Van a entrar muchas cosas en competencia en tu corazón que van a intentar fascinarte, atraerte, deleitarte. Pero pon a Cristo en primer lugar. Ama a Cristo sobre todas las cosas. Segundo, relaciónate con Jesucristo como el bien más preciado. Anhélalo, deséalo, búscale, conversa de Él, habla acerca de Él, vívelo. Y en tercer lugar, identifica a Jesucristo como el propósito de tu vida. Yo sé que podemos poner metas temporales, y está bien, eso está bueno. Acabar cierta carrera, hacer cierto negocio, alcanzar cierto rango, no sé, en el trabajo, cumplir bien, tener un sustento para el hogar, está bien. Pero no hagas de estas cosas las confianzas de tu vida, que sea Cristo. Que el esfuerzo que tú pones día a día sea para ser más como el Señor. Inclusive teniendo metas que son banales, metas que son temporales. Y finalmente, el texto bíblico. Quiero animarnos esta mañana a que memoricemos este texto, que nos ayuda a recordar todas las cosas que hemos hablado esta mañana. Dice: pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdidas por amor de Cristo. Vamos a leer juntos una vez este texto y después oramos. 1, 2, 3. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdidas por amor de Cristo. Filipenses 3, 7. Padre, muchas gracias por darnos esta instancia, este tiempo, esta mañana para poder mirar con Pablo una de las caras del Evangelio que habla acerca de tu preciosa justicia. Y cómo tú, Señor, siendo justo, quisiste justificarnos solo por gracia, por medio de la obra de Cristo en la cruz, en nuestro favor. Y esto no porque hicimos algo bien, no porque trajimos a la cruz nuestras manos llenas de obediencia, de actividades, de una herencia cristiana, sino porque llegamos con manos vacías. Y tú quisiste deleitarte y glorificarte a ti mismo, ofreciéndonos a nosotros la salvación, la justificación, solo por medio de la fe y para fe. Como decíamos hace un tiempo atrás, hace un momento, Señor, llegamos a la cena del Señor con manos vacías. Ayúdanos, Señor, a mantener nuestras manos vacías, a no aferrarnos a cosas temporales, a no aferrarnos a cosas que puedan traer confianza en la carne, sino a deleitarnos en ti, a deleitarnos en tu gracia, a deleitarnos en la fe. Oh Padre, muchas gracias porque tú nos has dejado el Espíritu Santo en nuestras vidas como sello. No lo podemos ver, pero sabemos, Señor, que está entre nosotros, en nosotros, y por medio de Él nos podemos jactar solamente en ti. No en nosotros, no en lo que podamos hacer, sino solo en la obra de Cristo, nuestro Salvador. Muchas gracias, Señor, por permitirnos esta noche, esta mañana, estar recordando estas cosas y animándonos mutuamente. Ahora, este verso que acabamos de repetir, que todas las cosas que para nosotros antes eran ganancias, ahora realmente las consideremos de menor valor, pérdida, en comparación a amar a Cristo. Padre, obra en nuestras vidas, ayúdanos a deleitarnos en ti. En el nombre de Jesús. Amén.